Hola a todas y todos, soy el doctor Jorge Caroca Martínez, residente de tercer año del programa de especialización en psiquiatría del adulto del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral de Chile. Hoy les hablaré del manejo de la depresión en personas mayores con un enfoque especial en la atención primaria de salud. Quiero presentarles hoy día 9 ideas fuerza que considero fundamentales a la hora de abordar esta problemática. Número 1. La población de nuestro país está envejeciendo. Número 2. La depresión en personas mayores es un problema prevalente. Número 3. La presentación clínica de estos cuadros puede ser atípica, por lo que tenemos que tener un alto índice de sospecha. Número 4. Utilizar escalas de screening, como la escala de depresión geriátrica. Número 5. Realizar una evaluación completa con una anamnesis que incluya también a los familiares o cuidadores. Número 6. Realizar un estudio orgánico completo y una evaluación neuropsicológica. Número 7. Realizar un abordaje integral de la persona. Número 8. Optimizar el tratamiento no farmacológico. Y número 9. En caso de requerir tratamiento farmacológico, usar el fármaco adecuado y en la dosis adecuada. Comencemos entonces con una breve revisión de aspectos epidemiológicos que nos van a dar cuenta de la importancia de este tema. Hablar de depresión en personas mayores es un tema importante porque la población chilena está envejeciendo. Podemos ver en este gráfico tomado de los resultados del censo 2017 cómo ha habido una tendencia histórica al aumento de la población de adultos mayores, que en el último censo contabilizaban más de 2 millones de personas, siendo más de un 10% de la población. Además, en las proyecciones se puede observar una aceleración del proceso de envejecimiento, por lo tanto esta proporción va a ir aumentando cada vez más en los próximos años. Y hablando de depresión propiamente tal, es también un problema relevante. Podemos ver en este primer gráfico tomado de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 la prevalencia de síndrome depresivo a lo largo del ciclo vital. Y podemos ver que en población mayor de 65 años es un porcentaje importante. 6.2 entre 65 y 74 años y 3.2% mayores de 75. En este segundo gráfico podemos observar datos aún no publicados sobre una muestra de adultos mayores en Valdivia a quienes se les aplicó la escala de depresión geriátrica, arrojando la presencia de un cuadro depresivo en un 20%. Pasemos ahora a comprender algunas diferencias que tiene el síndrome depresivo en personas mayores en comparación con adultos más jóvenes. A manera de introducción y para que nos sirva de referencia, podemos ver en este gráfico los criterios del episodio depresivo mayor según su definición en el DSM-5, en los que tiene que haber al menos 5 de estos síntomas, al menos por 2 semanas, y que este cuadro represente un cambio significativo en cuanto a la funcionalidad del paciente y que no sea consecuencia de algún trastorno médico o consumo de sustancia. De estos 5 síntomas, al menos uno tiene que ser o ánimo depresivo o anedonia, que son los síntomas cardinales entonces del cuadro, pero podemos encontrar sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, ideación suicida, pérdida de energía, alteraciones en el sueño, alteraciones en el peso o en el apetito, alteraciones cognitivas como dificultades en la concentración o en la toma de decisiones y alteraciones en la psicomotricidad. Así se define el episodio depresivo mayor en general. Sin embargo, podemos observar en algunas personas mayores presentaciones clínicas diferentes a las habituales. Aquí podemos ver un metaanálisis publicado en el 2012 en que se compararon diversos estudios en los cuales se describía a la población con episodios depresivos utilizando la escala de Hamilton en diferentes grupos etarios. Podemos ver entonces un grupo de síntomas que aparece significativamente más en adultos mayores: hipocondría, síntomas somáticos generales, agitación psicomotora y alteraciones somáticas gastrointestinales. O sea, tenemos un perfil más bien de síntomas somáticos. Asimismo, podemos ver que hay menos culpa y menos disminución del interés sexual. Entonces se nos configura un cuadro diferente, en el que la depresión puede manifestarse sin un ánimo depresivo, que ha sido llamado como una depresión sin tristeza o una depresión atípica. Por lo tanto, tenemos que tener un alto índice de sospecha. ¿Y en qué personas vamos a sospechar nosotros depresión? En pacientes que consulten por quejas físicas como fatiga, pérdida de peso, dolor o síntomas médicos inexplicables. También en pacientes que presenten alteraciones cognitivas y sociales como queja de memoria, aislamiento, rechazo a alimentarse, a hidratarse o a tomar fármacos, y también problemas importantes en el autocuidado. Y finalmente, en personas mayores en los que aparezca
o se exacerbe un uso de sustancias, sobre todo alcohol o medicamentos hipnóticos. ¿Y cómo podemos objetivar el cuadro en este paciente en que ya sospechamos depresión? Afortunadamente disponemos de una herramienta muy buena que es la escala de depresión geriátrica de Jesabach, que es parte de la evaluación del EMPAM. Esta escala consta de 15 preguntas en su versión completa y 5 en su versión abreviada, en las cuales se marca ahí cuál es la respuesta sugerente de depresión. Cada pregunta es un punto, y si tiene 5 o más en la versión completa o 2 o más en la versión abreviada, es altamente sugerente de depresión. Yo les recomiendo que utilicen la escala de depresión geriátrica de Jesabach en su versión abreviada de 5 preguntas, porque tiene varias ventajas. Primero, tiene un muy buen rendimiento, está validada en población chilena, y además, como es breve, pueden aplicarla en otros contextos, por ejemplo, en un control crónico del paciente o en una consulta de morbilidad. Y si el resultado es positivo, deriven a esta persona a un ingreso de salud mental más formal y que vaya con su acompañante. ¿Qué vamos a considerar en este paciente que ya llegó su hora de ingreso en salud mental? Dentro de estas recomendaciones generales, pero no por ello menos importantes, comenzar con una anamnesis completa, con todos los antecedentes demográficos, edad, con quién vive, estado civil, hijos, a qué se dedica, nivel de escolaridad, etc. Recabar antecedentes psiquiátricos personales, pensando en historia de episodios depresivos, qué tratamiento recibió y cuál fue su respuesta, y evaluar si es que hubo intentos suicidas. Una lista completa con todas las patologías crónicas y enfermedades somáticas que pueda tener la persona, así como los fármacos que utiliza para ellas. Evaluar consumo de sustancias y preguntar dirigidamente por pastillas para dormir, porque a veces los adultos mayores no reportan el uso de estas pastillas como fármaco, y pasa lo mismo con los medicamentos naturales, así que ojo con eso. Algo que pueden hacer es pedirle a la persona que en esa evaluación de ingreso lleve todos los fármacos que toma. Entonces ahí vayan viendo cuáles son los medicamentos que tiene indicado, para qué enfermedades los usa y cuáles de verdad se toma y en qué dosis. Complementarlo con una historia social detallada, con énfasis en su red de soporte, con qué personas vive, en qué instituciones se puede apoyar, y también ir a buscar la presencia de estresores recientes, tales como duelos por el fallecimiento de personas queridas, el estrés que puede causar la presencia de una enfermedad aguda o crónica y su impacto sobre la funcionalidad. El proceso de jubilación en sí mismo puede ser muy estresante, o problemas en la casa, o pensando también en lo contingente, la pandemia y todo lo que ha conllevado esto para los adultos mayores. Buscar también activamente la presencia de alteraciones cognitivas y complementar siempre con una anamnesis externa de un familiar o un cuidador, idealmente la persona que vive con el adulto mayor. Desde el punto de vista clínico, en personas mayores vamos a distinguir dos grandes grupos. Las personas con depresión de inicio temprano, que tuvieron un primer episodio depresivo antes de los 65 años y que tienen el perfil sintomático habitual que ya vimos en los criterios de DSM-5, y ellos en el fondo se tratan como un trastorno depresivo recurrente. Pero tenemos que poner particular atención en las personas que tienen una depresión de inicio tardío. Esto quiere decir un primer episodio después de los 65 años. Ellos tienen un perfil de síntomas diferente, un poco en línea con lo que habíamos visto antes, y hay que poner particular ojo en este grupo, porque la depresión de inicio tardío tiene mayor relación con enfermedades somáticas o neurodegenerativas. Entonces aquí el diagnóstico diferencial tiene mucha importancia. ¿Qué síntomas vamos a buscar en estas personas con depresión de inicio tardío? La acentuación de rasgos de personalidad premórbidos, una escasa expresión de la tristeza, la tendencia al aislamiento y al retraimiento, dificultad para reconocer los síntomas depresivos, frecuentemente se asocia a deterioro cognitivo, aumenta la expresión en forma de quejas somáticas, hay mayor frecuencia de síntomas psicóticos, aumentan los trastornos conductuales, sobre todo relacionados con la irritabilidad, hay presencia de comorbilidad médica, aquí hay que ir a buscar dirigidamente la presencia de eventos de accidente cerebrovascular, y hay presencia de polifarmacia. Entonces, en este grupo de personas, el diagnóstico diferencial es muy importante. Con relación a los trastornos neurológicos, vamos a ir a buscar dirigidamente la presencia de un trastorno neurocognitivo menor o mayor. Esto en nomenclatura de DSM-5, lo que antes se llamaba el deterioro cognitivo leve y la demencia respectivamente. Pero también podemos encontrar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o el concepto de depresión vascular. Esto lo vamos a explicar un poquitito más en la siguiente diapositiva.
evaluar si existe alguna causa orgánica o somática de los síntomas, como alguna enfermedad o consumo de sustancias. Pero en los adultos mayores no olvidar también evaluar la presencia de polifarmacia y fragilidad. Del mismo modo, ir a pesquisar la presencia de déficits sensoriales, la presencia de problemas psicosociales y considerar que, aunque es poco frecuente, también puede darse el debut de un trastorno depresivo en este grupo etario. Con relación a los trastornos neurodegenerativos, es muy frecuente que haya comorbilidad entre un episodio depresivo y una enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular o una enfermedad de Parkinson, por ejemplo. No solamente hay comorbilidad, sino que aparte pueden tener presentaciones clínicas similares. Hay cuadros neurodegenerativos incluso que pueden ser precedidos por síntomas depresivos inespecíficos, y este síndrome depresivo sería la primera manifestación de esta enfermedad. Pero también puede darse al revés, ¿cierto? En que tengamos lo que se conoce como la pseudodemencia depresiva. No olvidar que la depresión es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de trastornos neurocognitivos. Quiero introducirles también el concepto de depresión vascular, que apareció en los últimos años y como una entidad diferente. Tiene un cuadro sintomático un poco diferente al de la depresión habitual, caracterizado más bien por apatía, disminución de energía, baja capacidad de insight de los síntomas depresivos, anedonia, retraso psicomotor y alteraciones cognitivas. Y en vez de tener el típico curso en episodios que caracteriza al trastorno depresivo, tiende a ser más bien con un curso insidioso, crónico, que se relaciona con enfermedad cerebrovascular. Y otra característica de este cuadro sería la mala respuesta que tiene al tratamiento farmacológico con antidepresivos. Yo sé que en el contexto de APS puede ser súper difícil hacer un estudio con neuroimágenes. Por lo tanto, tenemos que ser bien juiciosos en ver cuándo vamos a solicitar el examen y cuándo está indicado. Cuando hay un primer episodio depresivo después de los 50 años, cuando hay un importante compromiso cognitivo, cuando hay alteraciones del examen neurológico, cuando el episodio depresivo tiene estas características atípicas, cuando hay mala respuesta al tratamiento o cuando hay episodios cualitativamente diferentes a los anteriores. Y nos va a servir para ir a buscar dirigidamente patología neurológica. ¿Cuándo hacer una evaluación neurocognitiva? En todos los episodios depresivos. Ir a buscar dirigidamente la presencia de alteraciones cognitivas en la anamnesis y siempre objetivar con algún test de screening. Yo les recomiendo el test de MoCA, que es una herramienta que está validada en Chile, que es de fácil uso, la pueden hacer en el box, se demoran 15 minutos y tiene buena sensibilidad para pesquisar el trastorno neurocognitivo menor. Recordar que en Chile los puntajes de corte son diferentes, teniendo 21 puntos como sospecha de trastorno neurocognitivo menor y 20 o menos como sospecha del trastorno neurocognitivo mayor. Respecto al diagnóstico diferencial con trastornos somáticos, hay que considerar que la presencia de múltiples enfermedades somáticas es más frecuente en esta etapa de la vida. Además, hay múltiples patologías somáticas que pueden manifestarse con síntomas depresivos y no es infrecuente encontrarlas. Así que vamos a hacer un estudio de laboratorio que tiene que estar en todos los pacientes. Y vamos a incluir un hemograma pensando en anemia o en alguna de sus causas, enfermedades crónicas, déficit de hierro, patología maligna, un perfil tiroideo, un perfil hepático, creatininemia pensando en falla renal crónica, un electrocardiograma pensando en alteraciones estructurales del corazón, a veces la insuficiencia cardíaca puede dar síntomas similares, exámenes infecciosos, RPR, VIH, incluso en adultos mayores, no olvidar. Si es que tienen la posibilidad de tomar algunos exámenes en forma particular, yo les recomiendo tomar niveles plasmáticos de vitamina B12 y de vitamina D, ya que sus déficits habitualmente se asocian con depresión. Y también se pueden pedir otros exámenes dependiendo de la sospecha clínica que tengan ustedes. Exámenes apuntando quizás a alguna enfermedad inflamatoria, o radiografía de tórax, espirometría, si es que están pensando en alguna insuficiencia cardíaca o respiratoria. Hasta aquí probablemente estamos haciendo lo que ustedes hacen habitualmente, pero además en la población de personas mayores hay que tomar otros elementos en consideración, como la polifarmacia, que lo vamos a entender como el uso de 5 más fármacos al mismo tiempo, y que aumenta en esta etapa de la vida. Este gráfico está tomado de una muestra brasileña en la que tomaron población bajo control con episodio depresivo mayor, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, e hicieron una serie de comparaciones en relación con población sin estos diagnósticos.
Y fíjense que las personas deprimidas en esta muestra tenían 14 veces más riesgo de presentar polifarmacia. Esto es una barbaridad, porque la polifarmacia aumenta la posibilidad de interacciones farmacológicas, efectos adversos y mortalidad. Además, hay cambios normales del envejecimiento que hacen que las personas mayores sean más susceptibles a presentar efectos adversos. Hay fármacos de uso habitual para el tratamiento de otras patologías que pueden provocar síntomas depresivos, como las benzodiazepinas, beta bloqueadores, corticoides, hipolipemiantes y los IECA. Entonces vamos a evaluar la polifarmacia pensando en causas de síndrome depresivo, pero también la idea es tenerlo en mente cuando decidamos el tratamiento. Y les quiero presentar también otro concepto importante que evaluar en todos los adultos mayores, que es el de la fragilidad, un estado de disminución de la reserva funcional en las que hay una serie de condiciones que hacen a la persona mayor más vulnerable a presentar patologías graves, a presentar dependencia y muerte. ¿Qué elementos clínicos o síntomas, por así decirlo, caracterizan a las personas frágiles? La pérdida de peso inexplicable, la sensación de cansancio, la debilidad muscular, la disminución en la velocidad de la marcha y poca actividad física. Entonces podemos ver que hay una sobreposición sintomática importante entre fragilidad y depresión. Y no solamente esto, sino que se ha visto que hay una relación bidireccional en que los adultos mayores frágiles tienen un mayor riesgo de tener episodios depresivos y los adultos mayores deprimidos tienen mayor riesgo de fragilidad. ¿Por qué es importante? Porque esto aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces la recomendación es buscar activamente la fragilidad en adultos mayores y establecer con ellos un plan de intervención multidisciplinario. Pasemos ahora a lo que nos gusta a los médicos, el tratamiento. Partiendo por algunas consideraciones generales que, por lo mismo, habitualmente se pasan por alto. El manejo integral del adulto mayor. Habíamos esbozado la importancia de tener un enfoque multidisciplinario, con diferentes profesionales que vayan a ver diferentes aristas de la persona. Además, una atención centrada en la persona y en su entorno, tomando en consideración la dignidad de la persona, su capacidad de decisión sobre el tratamiento y también la solicitud de ayuda de la misma persona. En segundo lugar, priorizar las medidas de tratamiento no farmacológico, que son la primera línea de tratamiento en episodios depresivos leves y moderados. De esta manera, vamos a evitar la exposición a eventuales efectos adversos de los medicamentos y evitar la polifarmacia. Y en personas que tengan episodios depresivos moderados y graves o que no hayan respondido a tratamiento no farmacológico, empezamos el uso de medicamentos. Empecemos en dosis bajas, utilizando un tipo de fármacos adecuados y en la dosis adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque yo también trabajé en APS, yo soy médico DF, y les cuento esto no como pelambre, sino que como insumo para que podamos trabajar. Me tocó ver algunos colegas que a los adultos mayores le dejaban la mitad de la dosis porque eran viejitos. Y eso no es así. Y no olvidar que en casos graves hay que derivar. Esta imagen está tomada de la guía australiana y neozelandesa para el manejo de los trastornos del ánimo y resume de manera simple el esquema de tratamiento que todas las personas con depresión deberían recibir. Y aunque no es específica para personas mayores, me gusta porque pone en primer lugar la implementación de medidas de tratamiento no farmacológica en todos los pacientes que tengan el diagnóstico de depresión. Y en caso que sea necesario, aplicar tratamiento farmacológico con las estrategias de aumentar la dosis, potenciar con un segundo fármaco o cambiar de medicamento en caso que no haya respuesta. Y en los casos que sea necesario, aplicar tratamientos físicos como la terapia electroconvulsiva. Entonces, en todos los pacientes vamos a aplicar medidas de tratamiento no farmacológico. ¿Cómo cuáles? Higiene del sueño. Súper importante. Vamos a tener una diapositiva especial solo para esto. Un programa de ejercicio regular que se ha visto que tiene un impacto modesto, pero que ayuda en el tratamiento de los episodios depresivos. Del mismo modo, asegurarse que el paciente esté con una adecuada dieta. Siempre estar evaluando el uso de otros medicamentos que pueden estar alterando el ánimo, el uso de sustancias como el alcohol, el cigarro u otras drogas incluso. Implementar en todos los pacientes también medidas de educación, tanto a nivel individual como a nivel de la red de soporte social, familia, amigos y las instituciones que pueden estar ayudando a esta persona. También hacer
intervenciones psicoterapéuticas. La psicoterapia es la primera línea de tratamiento en episodios depresivos leves y moderados, también en adultos mayores. Implementar medidas de apoyo psicosocial también, en cuanto a reforzar la red de soporte, tanto a nivel de la casa, como el ambiente familiar, el barrio, ¿cierto?, las instituciones, y estar permanentemente evaluando riesgo suicida, resultados del tratamiento y efectos adversos del mismo. A esto yo le agrego, para población mayor, corregir déficits sensoriales y la entrega de ayudas técnicas, ya que estos déficits de la persona mayor pueden ser importantes fuentes de estrés para ellos y para la familia. Todo esto lo podemos resumir en un plan de intervención multidisciplinario. Respecto a higiene del sueño, ¿por qué lo quiero tocar aparte? Porque es un tema relevante y porque el uso de hipnóticos en adultos mayores es frecuente. Está como esta idea instaurada de que los adultos mayores duermen poco, y eso es un mito. El tiempo total de sueño en esta edad se mantiene o se reduce brevemente. Lo que sí aumenta es la latencia en dormir. Les cuesta un poquito más quedarse dormido, y también disminuye la sensación de sueño reparador. Pero estos cambios se reducen si es que la persona durante el día está realizando actividad física. Es importante ir a buscar activamente el trastorno de sueño en las personas mayores porque se relaciona de manera significativa con depresión, así como un aumento en el riesgo de suicidalidad. Y en respecto al tratamiento, los adultos mayores presentan muy buena respuesta a las medidas de higiene del sueño. En caso de que estas medidas no sean suficientes, podemos recomendar el uso de melatonina, que es un fármaco que no tenemos disponible en APS lamentablemente, pero que no es tan caro y que se ha visto que los adultos mayores tienen bastante buena respuesta. O también podemos utilizar algunos antidepresivos con acción sedativa, que tampoco tenemos disponibles en APS, pero que si tuvieran la oportunidad de comprarlo, son muy buenas alternativas de tratamiento, como mirtazapina en dosis bajas, 7,5 miligramos en la noche, o trazodona en dosis bajas, 25 miligramos en la noche. En el caso del uso de la trazodona, idealmente en mujeres, porque uno de sus efectos adversos puede ser el priapismo. Importante recordarlo. Y como alternativa fitofarmacológica podemos encontrar los comprimidos de valeriana, por ejemplo, que son de uso bastante habitual en la población. Y evitar el uso de antipsicóticos, de benzodiazepina o de antidepresivos tricíclicos como hipnóticos porque tienen riesgo de efectos adversos que son graves. Revisemos entonces algunas medidas prácticas de higiene del sueño que deberían recomendarle a todas las personas mayores con depresión. Entrar al dormitorio a acostarse cuando tenga sueño, no por un horario. Mantener un horario estable para levantarse, por ejemplo poniendo un despertador todos los días a la misma hora. Y después de hacerlo, no quedarse en la cama. Evitar el uso de estimulantes un par de horas antes de ir a acostarse, como el té, el café, las bebidas, el alcohol, los cigarros. Eliminar las siestas. Evitar automedicarse. Apagar las pantallas como la tele o el celular temprano, al menos 2 horas antes de acostarse. Evitar ver televisión en la cama e idealmente sacar la televisión del dormitorio. Antes de acostarse a dormir, dejar un periodo de tranquilidad, cosa de ir bajando las revoluciones poco a poco. Ese tiempo se puede ocupar para actividades placenteras, de bajo impacto, por ejemplo leer o ir haciendo su rutina de higiene antes de dormir. Usar el dormitorio solo para dormir o para la actividad sexual, no como si fuera una sala de estar. Antes de dormir, evitar las cenas muy pesadas, muy contundentes o muy condimentadas. Procurar tener un ambiente agradable para dormir, que sea silencioso, que sea oscuro y que tenga una temperatura adecuada. Evitar resolver problemas o planificar actividades antes de ir a dormir. Si quedaron cosas pendientes que son muy importantes, que las anoten y las resuelvan otro día. Si se despierta durante la noche, no mirar el reloj. Tampoco permanecer en la cama despierto. Si no puede quedarse dormido pasado un tiempo prudente, es mejor que se levante y realice alguna actividad liviana o relajante hasta que vuelva al sueño. Apenas uno se despierta, no quedarse leyendo el diario, no tomar desayuno en la cama, sino que dentro de lo posible levantarse de inmediato. Respecto al tratamiento farmacológico del episodio depresivo propiamente tal. Los vamos a usar en pacientes que estén cursando un episodio moderado o grave o que no respondieron a intervenciones no farmacológicas. Vamos a comenzar en dosis bajas y vamos a aumentar progresivamente y utilizar la dosis mínima efectiva, que habitualmente es la misma dosis que en población más joven. Idealmente vamos a tratar de optar por monoterapia para evitar la polifarmacia. Respecto a las familias de medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son habitualmente utilizados como primera línea de tratamiento.
sobre todo porque tienen un bajo perfil de efectos adversos y son muy bien tolerados. De esta familia de fármacos, en APS están disponibles sertralina, fluoxetina y paroxetina. Sertralina y fluoxetina tienen un perfil más activante y podrían ayudar más en pacientes que tienen anergia y retraso psicomotor. Pero la paroxetina tiene un perfil más sedativo y también tiene algunos efectos anticolinérgicos que son preferibles evitar en adultos mayores, así que yo les recomiendo no usarla. Si tuviera que matricularme con algún medicamento que recomendar, es el de la vieja y confiable sertralina. Otra familia de fármacos que está disponible son los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina o la venlafaxina, que está disponible en algunos centros, que habitualmente también son bien tolerados y que tienen un nicho, sobre todo en personas que tienen comorbilidad con síndromes de dolor crónico, porque se ha visto que pudieran tener también alguna mejoría en relación con eso. En pacientes que estén usando venlafaxina y que sean hipertensos, yo les recomiendo estar monitorizando presión arterial. Y en todos los pacientes que estén usando venlafaxina, monitorizar con electrolitos porque tiene un riesgo bajo de hacer hiponatremia, pero que puede ser una complicación grave. La niftasapina es una muy buena opción de tratamiento en personas mayores con síndromes depresivos, sobre todo en personas que tienen trastorno del sueño asociado o inapetencia baja de peso, porque tiene un perfil más sedativo que los va a ayudar a dormir y produce aumento de peso. Además, es un medicamento muy seguro de usar en combinación porque tiene mínimas interacciones con otros fármacos. Y su desventaja sería que lo tendrían que comprar porque no está disponible en APS. Comenzar con dosis de 7.5, dosis habitual de 15 y dosis máxima de 30 miligramos al día, de uso en la noche. Los antidepresivos tricíclicos no se usan de primera línea, tienen efectos adversos graves que son frecuentes, entonces yo les recomiendo que no los utilicen. Dentro de los antipsicóticos atípicos tenemos la quetiapina, principalmente, que tiene evidencia como potenciador en personas con depresiones moderadas y graves. También es un uso más bien de segunda línea y respecto a las benzodiazepinas, evitar su uso en adultos mayores. Aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de sedación y no es un tratamiento antidepresivo propiamente tal. En cuanto a los serotoninérgicos, tienen un perfil de efectos adversos que son comunes, principalmente de molestias gastrointestinales, y pueden producir también cefalea y disfunción sexual. De los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, los antidepresivos duales, pueden producir como efectos adversos mareos, náuseas, boca seca y cefalea. La duloxetina, un poquito de somnolencia. Los tricíclicos tienen un perfil de efectos adversos súper frecuente, sedación, boca seca, constipación, hipotensión ortostática, taquicardias, arritmia, muy peligroso. Y también ha entrado en el mercado en el último tiempo la vortioxetina, un nuevo antidepresivo, que tendría un perfil de beneficio sobre todo en cuanto a los síntomas cognitivos. Aquí en esta imagen tenemos otra representación de diferentes perfiles de efectos adversos de los antidepresivos. Y si se fijan, los serotoninérgicos salen muy bien parados, tienen un margen de seguridad bastante amplio y tienen efectos adversos comunes, tienden a no ser muy graves, a ser transitorios y en general ser bien tolerados. En el transcurso de los controles vamos a ir observando la respuesta del paciente al tratamiento que le estamos dando. Y ahí tenemos que distinguir tres conceptos diferentes. Recaída es cuando el paciente que estaba presentando respuesta pero no completa, empeora. Recurrencia es cuando el paciente que había alcanzado recuperación completa presenta un nuevo episodio depresivo y remisión es el estado en el que se presenta una recuperación completa sin síntomas. Y cuando el paciente alcanza la remisión sintomática, viene la pregunta, ¿necesita seguir en tratamiento con medicamentos? Y la respuesta es sí, pero enfocado en evitar la recurrencia del episodio depresivo. Si este es su primer episodio depresivo, se recomienda mantener 6 meses después de alcanzada la remisión sintomática. Si este es su segundo episodio depresivo, 12 meses después de la remisión sintomática. Y si este ya es su tercer episodio, la verdad es que es bastante incierto y va a depender de la evolución. Pero estaríamos hablando de un uso a largo plazo de antidepresivos, siempre evaluando la relación riesgo-beneficio en esta población. ¿Cuándo derivar? A psiquiatría, pacientes que presenten cuadros graves. Importante compromiso funcional, síntomas psicóticos, suicidalidad. Y pacientes que no han respondido a un tratamiento farmacológico, siempre considerando que haya sido supervisado, que nos aseguremos que haya buena adherencia
y que haya sido en una dosis adecuada y en un tiempo adecuado. Y recuerden que esta patología es GES, así que asegúrense de notificar al paciente, así cuando tengan que derivar van a tener la garantía. A neurología, cuando estemos sospechando un trastorno neurocognitivo mayor, recordar que las demencias hace poco entraron en el plan auge, o cuando estemos sospechando alguna enfermedad neurodegenerativa. Y cuando encontremos en nuestro estudio alguna patología específica que requiera algún manejo, se derivará a la especialidad correspondiente. Para finalizar la presentación, recordar las ideas fuerza que fuimos viendo a lo largo de todas estas diapositivas. La población de nuestro país está envejeciendo, la depresión en personas mayores es un problema prevalente, puede tener una presentación clínica atípica, por lo tanto hay que tener un alto índice de sospecha. Afortunadamente disponemos de una buena herramienta de screening como la escala de depresión geriátrica abreviada en su versión de 5 preguntas. Siempre realizar una amnesis completa y con un familiar o cuidador, con un estudio orgánico completo y una evaluación neuropsicológica en todos los pacientes. Hacer un abordaje integral multidisciplinario. Como primera línea de tratamiento, optimizar lo no farmacológico y, en caso que lo requiera, usar los medicamentos adecuados en dosis adecuadas. Agradecimientos al Dr. Cristóbal Esquia, docente del programa de especialización, que supervisó la realización de esta presentación. Si tienen alguna duda, la podemos revisar en los comentarios. Que estén muy bien.